En 2021 se estrenó un documental llamado México, desaparecidos por el narcotráfico, un filme que retrata una parte de la crisis de derechos humanos que vive México, la desaparición de personas. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda, 9 de cada 10 personas cuyo paradero se desconoce se encuentran en calidad de desaparecidas, es decir, que su intención no era ausentarse, no se fueron por su voluntad, salieron de casa, de su trabajo, de la escuela y nadie las ha vuelto a ver. Son 124,000 personas víctimas de desaparición forzada, que es aquella que comete el Estado, o bien desaparición cometida por particulares, que incluye, claro, a los grupos criminales dedicados al secuestro, la trata, al narcotráfico. Ante todo esto, el gobierno mexicano prefiere mirar para otro lado, da palos de ciego y promete acciones que ya están incluso en las leyes y que, por lo tanto, son una aceptación tácita de que incumplen las leyes que juraron respetar. Te doy la bienvenida a una nueva emisión de Expedientes MN, donde vemos la realidad desde todas las perspectivas posibles. Yo soy Andrés Solís, me da mucho gusto recibirte en esta pantalla, donde hacemos periodismo útil. Hoy hablaremos de la crisis de personas desaparecidas en México, de la falta de una estrategia seria por parte del gobierno y de cómo las policías se pervierten en su misión de protegernos y se convierten en un enemigo al que hay que vencer. Así es que no te vayas, vamos al reportaje de la semana. Se encontraron 3 bolsas, hoy se siguió trabajando y tristemente se encontraron 9 bolsas el día de hoy en la fosa de las agujas. En el 2020, fue enero, en esa fecha asesinaron a mi yerno. Derivado 6 meses de ese hecho victimizante, se llevan a mi hija, iba mi sobrina con ella. La crisis de personas desaparecidas no se detiene y el Estado mexicano se ha caracterizado por sus posturas contradictorias, así como por su incapacidad para establecer una estrategia sólida y coordinada para atender el problema. Bien, ha habido avances en el papel, o sea, hay una ley general, hay protocolos, etcétera. Realmente no hay una voluntad política de poner a las instituciones al servicio de la sociedad en materia de búsqueda e investigación. Tras los descubrimientos de un presunto centro de reclutamiento del crimen organizado en Teuchitlán, Jalisco, y una fosa clandestina en Reynosa, Tamaulipas, en marzo de este año, la presidenta anunció 6 acciones para enfrentar la desaparición de personas. Ninguna propuesta es nueva, parecen más un listado de lo que se ha dejado de hacer, cómo fortalecer las comisiones de búsqueda y de atención a víctimas. La estrategia reconoce que el gobierno ha incumplido con el Centro Nacional de Identificación Humana, dependiente de la Comisión Nacional de Búsqueda, y del Banco de Datos Forenses, responsabilidad de la Fiscalía General de la República. A esto se suma que el registro de personas desaparecidas se hace de forma arbitraria e imprecisa, y son las fiscalías estatales las que menos información aportan. Si bien hay lineamientos de cómo tiene que alimentarse el registro nacional con los datos de las fiscalías estatales, es importante señalar que en la práctica las fiscalías no actualizan de manera permanente el registro. La situación empeora cuando se encuentran cadáveres o restos humanos y las fiscalías inician las carpetas de investigación por homicidio o feminicidio y no se confrontan estas carpetas con otras existentes por delitos de desaparición. Allí habría una necesidad de una perspectiva integral desde la mirada de las carpetas iniciadas por desaparición de personas y en este caso particular de los homicidios. Mega Noticias, Andrés Solís. El gobierno presume cada semana una baja en los delitos de alto impacto, pero de lo que no habla es de la desaparición de personas, un delito que cometen lo mismo bandas criminales que el propio Estado. Y aunque la presidenta diga lo contrario, esta es la realidad. No tengan miedo, ustedes no están buscando culpables, están buscando a su familiar. Exíjanle a Fiscalía que investigue sus casos, sus carpetas, no nada más pongan la denuncia. La presidenta de México asegura que su gobierno no desaparece personas, que están del lado de las víctimas y atendiendo el problema. La realidad es que en lo que va de este gobierno se disparó el número de desapariciones diarias al pasar de 7 en el sexenio de Felipe Calderón a 38 en la actualidad. El 4 de abril de 2025, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas activó por primera vez en la historia el artículo 34 de la Convención contra la Desaparición de Personas debido a la crisis que vive México en la materia. Al día siguiente,
siguiente, el gobierno federal descalificó el pronunciamiento del comité especializado y aseguró que el Estado mexicano no desaparece personas. 2 semanas antes, la propia presidenta lo había afirmado sin presentar evidencias de sus dichos. Sin embargo, la falta de información y la probable complicidad con bandas del crimen organizado provoca incertidumbre en la forma como se ataca esta crisis que suma más de 110,000 personas cuyo paradero se desconoce. El primer efecto, pues, es la incertidumbre, ¿no? El no saber qué pasó con el familiar, no saber dónde está. Eso, esa angustia, ¿no?, que sucede entre los familiares está ya catalogado como tortura. Más allá del discurso oficial, la desaparición de personas en México representa una crisis de derechos humanos. Del 1 de octubre de 2024 al 15 de julio de 2025, desaparecieron 11,077 personas. En 9 meses y medio de la actual administración, desapareció prácticamente 65% del total de personas que dejaron de ser vistas en todo el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. A esto se suma la estigmatización de víctimas y el ocultamiento de casos por parte de las propias autoridades responsables de investigar. Porque luego también está la estigmatización de que, ay no, pues eran jovencitas, ay no, pues quién sabe dónde andaban. Todavía se maneja mucho estigma y hay casos en los que ciertamente no han sido de desapariciones tal cual. Desconocemos si hay un interés de carácter político, partidista o un interés explícitamente por ocultar información. Mega Noticias, Andrés Solís. Pero no solamente hablamos de las personas que no regresan a sus casas. Las familias buscan respuestas y no las encuentran, y menos cuando los servicios forenses siguen acumulando cadáveres y restos sin identificar ante la propia incapacidad de las autoridades para poder procesar las muestras de ADN. La crisis de desaparición de personas va más allá de quienes no regresan a casa. Se agrava con los miles de cadáveres y restos humanos que siguen apareciendo y que permanecen sin identificar por la falta de capacidad del Estado mexicano y la impunidad en la persecución y castigo de este delito. Si ustedes como víctimas no van a fiscalía, ellos no van a mover un dedo. Y se los digo yo, que tengo 5 años en esto. La organización Impunidad Cero documentó 35,669 desapariciones solo entre 2019 y 2022, mientras en ese periodo se reportaron apenas 141 sentencias condenatorias. La crisis forense, más de 50,000 cuerpos sin identificar en el país, no está presente, digamos, en esta modificación ya hecha por el Congreso. De 2006 a 2023, la Fiscalía General de la República reconoce haber localizado 587 fosas clandestinas con 1,705 cuerpos y 12 restos humanos, mientras las 32 fiscalías locales reconocen la existencia de 4,564 fosas con un total de 6,253 cadáveres y 4,662 restos recuperados. Las cifras contrastan con los hallazgos realizados por los colectivos de búsqueda de familiares y organizaciones de derechos humanos. La Plataforma Ciudadana de Fosas Clandestinas destaca que los colectivos han localizado 5,754 sitios de inhumación clandestina con 8,448 cadáveres y 98,297 restos. 2,000 han sido identificados por familiares de las víctimas sin ayuda oficial. Los colectivos reclaman por la incapacidad de las autoridades para obtener, procesar y confrontar muestras de ADN por la falta de recursos económicos, de equipo, tecnología y personal especializado, lo que provoca además que los cuerpos y restos no tengan un manejo digno ni adecuado. Porque los restos que se encuentren y se sigan encontrando tienen que tener un lugar seguro. Este tipo de centros necesitan no solamente aumentar su capacidad técnica en términos de la identificación, sino incluso el propio proceso de coordinación y de investigación con las fiscalías. Mega Noticias, Andrés Solís. Y por si fuera poco, el Estado mexicano prefiere ver a los colectivos como enemigos. Les cierra la puerta, evita el diálogo, abandona a las familias buscadoras en las mismas labores de búsqueda, donde además se convierten en nuevas víctimas de los grupos criminales y hasta de las propias autoridades. La niña no conoce a su mamá, no se acuerda de su papá, sabe por ellos de foto. Pero el salir yo a cada búsqueda, cuando yo vuelvo a casa, ella siempre me pregunta,
que sí ya encontré a su mamita. El gobierno dice estar del lado de las víctimas y asegura haberse reunido con 400 colectivos de búsqueda. En los hechos, las familias siguen sufriendo violencia criminal y la descalificación del Estado. El 7 de julio de 2025, la Organización de las Naciones Unidas pidió reconocer a las madres buscadoras como defensoras de derechos humanos. Con o sin reconocimiento, el Estado mexicano debe garantizar el derecho de búsqueda, atención a las víctimas, investigaciones certeras y dar protección a familiares y colectivos antes, durante y después de sus labores de búsqueda. Lo que a decir de los colectivos no sucede sobre todo cuando salen a realizar sus recorridos. Siempre pedimos que vaya ya sea Guardia Nacional o el Ejército para poder resguardar como estos espacios en donde se vaya a hacer el operativo. Y nos responden que sí, o sea, sí están disponibles, solo que a veces la estrategia no está planeada. Y no siempre hay operativos que brinden seguridad. Al 30 de junio de este año, el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas otorga medidas cautelares a 326 personas buscadoras. 237 son mujeres, madres, esposas, hijas o hermanas. De las agresiones atendidas por el mecanismo federal, 13% fueron cometidas por autoridades municipales, estatales o incluso integrantes del Ejército y la Guardia Nacional. En 3 de cada 4 casos, el agente agresor no fue identificado, lo que a decir de activistas demuestra la complicidad de criminales con las autoridades y desincentiva a las víctimas a denunciar por temor a represalias. Por eso es muy preocupante que haya también una perspectiva práctica de estigmatizar o de criminalizar a estos colectivos que hacen una búsqueda independiente y a quienes mantienen una perspectiva crítica del diálogo del gobierno federal o incluso de estas estrategias también implementadas a nivel local en las entidades federativas. Baja California, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Guerrero y Estado de México son las entidades con los mayores casos de violencia en contra de quienes buscan a sus seres queridos. Mega Noticias, Andrés Solís. 2 cajas. Y como siempre me da muchísimo gusto recibir a mis colegas de Mega Noticias, colegas periodistas que todos los días salen también a la calle a buscar información y que han abundado mucho en estos temas, y me da mucho gusto recibir nuevamente aquí en Expedientes MN a mi colega Israel Rangel desde Mega Noticias Guadalajara. Israel, como siempre, un gusto saludarte, platicar contigo, bienvenido nuevamente. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarte. Bien, la verdad es que es un tema interesante el que hoy se está profundizando en Expedientes. Y es que, bueno, ya se han dado a recordar estas cifras. Ya sabemos que Jalisco es el estado que encabeza el tema de los desaparecidos. ¿Cuántas notas no han salido a lo largo de este año y de años atrás referente a fosas, lugares que se van descubriendo gracias a los colectivos de búsqueda? Hay que recordar que al menos un dato importante que se tiene por parte del Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición aquí en el estado dice que se registran 15,838 personas desaparecidas. De esa cifra, hombres desaparecidos son 14,027 y mujeres 1,811. Obviamente sabemos que en cuanto a esta cifra, de repente el gobierno del estado tiene las suyas y a nivel nacional se manejan otras. Recordar que por parte del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas dicen que en Jalisco, hasta el último corte que se tiene registrado, se tienen 15,400 personas desaparecidas. Hay que recordar también que en este tema uno de los temas más fuertes fue este lugar, el Rancho Izaguirre en Teochitlán, que obviamente recordarás tú y todo el público, este lugar en donde se encontraron restos de ropa, pero que al parecer, no había restos humanos, y a partir de ahí comenzaron a surgir nuevas búsquedas, ¿no? Ya en algunas otras notas que hemos realizado aquí en Jalisco, algunos de los expertos nos han dicho que Jalisco, la crisis de desaparición en Jalisco, está completamente rodeada del tema de fosas clandestinas, que al final de cuentas sabemos perfectamente que las únicas personas que están haciendo un trabajo efectivo son los grupos colectivos. Me llama la atención que ahora en este primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, no sé si viste este punto que me llamó la atención, nunca mencionó a los desaparecidos.
Pareciera, dice por ahí un dicho que que no se menciona, quiere decir que no importa. Entonces, ya entendiendo la lógica desde el gobierno federal, al no mencionarlo, imagínate la grave crisis que tenemos, ¿no? Recordarte también que parte de las desapariciones de Jalisco tiene que ver mucho también con el problema de los cárteles. Obviamente sabemos que aquí uno de los cárteles más importantes es el cártel Jalisco Nueva Generación, que de alguna otra forma ahora ya se ha registrado estas desapariciones en donde parece que ahora el modus operandi es tratar de juntar víctimas a través de trabajos donde les engañen con sueldos altos y que a raíz de atraerlos de esa forma los empiezan a reclutar. Va cambiando con el paso del tiempo la forma de desaparecer personas. Lo vimos hace una semana con las marchas de las personas, de las familias. Sigue habiendo una crisis terrible. Esta semana en el estado se han registrado nuevas desapariciones. Recordar que hace unos días todavía se sigue haciendo aquí una búsqueda en un panteón llamado San Sebastianito, en donde al menos se tienen registrados 18 cuerpos. Así es, Israel. Y mira, dices algo bien importante, ¿no? La presidenta no mencionó en ningún momento siquiera la palabra desaparición, sí, ¿no? En este mensaje, con motivo del informe, que no informó nada, pues es un mensaje que cualquier presidente da y nada más tiran el choro. Sí, sí. Pero hay un dato muy importante que tú estás señalando, ¿no? El tema del enganche, de la manera en cómo están desapareciendo las personas. Hablas de 15,000 personas desaparecidas en Jalisco, de 120 tantos mil, 122,000 que hay en el Registro Nacional, lo que indica que 1 de cada 10 personas que desaparecen en México desaparece en Jalisco. Eso debe ser un tema de preocupación, y más cuando hablamos, Israel, de que el 90% son hombres, pero que además son entre 20 y 35, 36 años de edad, lo que habla justamente de esa correlación entre la desaparición de una persona y el probable reclutamiento forzado que se da sobre todo en la zona de los municipios del norte, y las zonas donde más fosas se han encontrado, paradójicamente, es la zona metropolitana de Guadalajara, en Tlajomulco de Zúñiga y en Tlaquepaque y en esta parte de Zapopan. Entonces, habla de que hay todo Jalisco está en crisis y la autoridad municipales, estatal, federal, parece que están volteando a otro lado, Israel. Y tal parece también que por ahí hay quienes manejan la versión de que pudiese ser también el mismo gobierno quien oculta o que estuviera involucrado. Hay que mencionar que también muchas de las desapariciones tienen que ver con ello, ¿no? Cuando sale un escándalo, todo mundo da a conocer e informa. Dejan pasar el tiempo a que se calmen las aguas, vámosle dando vuelta, que nadie diga nada. Por ejemplo, en el caso del Rancho Izaguirre, ¿qué se ha dado a conocer actualmente? Pareciera que con el paso del tiempo es seguir hablando del tema, pero no resolver nada. Y obviamente, lo repito, Jalisco está inmerso en fosas. Es una realidad que no se puede eliminar y que sigue presente, y que todos los días debe de haber un caso de desaparición. Precisamente me ha tocado en estos últimos días como reportero estar haciendo todavía casos de personas que desaparecen, y como tú mencionabas, gente joven. Los casos que se han registrado de desapariciones o jóvenes que están siendo reclutados en la Central Camionera Nueva de Guadalajara es donde el punto central, donde está el problema, que ya desde la administración pasada el gobernador Alfaro se negaba y decía que no había ninguna crisis. Bueno, este año ya se tienen más de 20 casos de personas que han sido desaparecidas, jóvenes como lo mencionabas, y al parecer esto no tiene un fin, no tiene dónde parar. Y el tema está en, como bien lo dices, apostarle al olvido, ¿no? Ya no informa nada la autoridad sobre lo que pasó en el Rancho Izaguirre, ya no han informado nada sobre las fosas que se han encontrado en estos fraccionamientos abandonados, en estos cotos ahí, sobre todo en Tlajomulco, ya no quieren informar sobre el tema de San Sebastianito, pero en un caso más grave, ya a la autoridad no le importa lo que pasó con los tráileres donde estaban apilados cientos y cientos de cadáveres que el Instituto de Ciencias Forenses de Jalisco no podía procesar. En fin, Israel, nos daría horas y horas seguir hablando de este tema, pero como siempre yo te agradezco mucho que contribuyas a poner la luz en estos temas desde la realidad que se vive en Guadalajara, y como siempre, pues para mí es un placer, Israel Rangel, que nos acompañes aquí en Expediente CMN.
Muchas gracias. Solamente para terminar, hay que seguir apoyando a los colectivos como reporteros, como periodistas. Al final, ya sabemos que no cuentan con el gobierno. Así es, nuestro trabajo es darle voz a los que no tienen voz. Israel Rangel, te mando un gran abrazo hasta la hermana República de Guanatos. Gracias, un abrazo, cuídate mucho. Nosotros seguimos con más información y es que, pues como siempre, nos gusta ver el panorama nacional, pero también irlo aterrizando a estas realidades en lo local, que a veces va empeorando cuando justo ponemos la lupa en regiones o entidades en particular. Otro caso es el de Colima, donde las cifras oficiales simplemente no concuerdan con el registro que llevan los propios colectivos de búsqueda. Los casos de personas desaparecidas van en aumento en Colima y desafortunadamente existen discrepancias entre los colectivos de madres buscadoras y el gobierno federal sobre el total de personas desaparecidas, pues se insiste que la cifra oficial es menor a la que tienen los familiares de las víctimas. Todo el tiempo se ha manejado esta misma situación, el por qué los colectivos y el gobierno no maneja la misma cifra. Aquí por el momento, pues el fiscal general ha dicho que las cifras van de acuerdo a, como todo acontece, de acuerdo a las personas que denuncian. De acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas del Gobierno de México, hasta lo que va de agosto, se reconoce un total de 1,488 personas desaparecidas en Colima, mientras que colectivos como la Red Desaparecidos en Colima estiman que son cerca de 1,800 desde 2018 a la fecha. Ahorita con todas las incidencias que hemos estado viviendo en el estado desde hace ya casi 3 años, pues está ido a la alza, aunque el gobierno nos quiera decir que va a la baja, pues las cifras no se tapan como quisieran tapar el sol con un dedo, ¿no? Los casos van en aumento y la propia sociedad demanda información verídica de la realidad, pero sobre todo que se erradique esta problemática que ha lesionado a muchas familias de la entidad. La familia en general, porque pues imagínese un miembro de la familia que se desaparezca, pues imagínese qué piensa uno. La corrupción, la maldad de todo mundo ahorita con esas personas que andan muy mal. Manuel Pozos, Mega Noticias. Y cuando la realidad supera la ficción, pero sobre todo la declaración pública, estos son los cuentos 50 y vámonos rápidamente al número 1. El gobierno federal dice que no desaparece personas, que tienen un firme compromiso con las familias y los colectivos de búsqueda. Bueno, pues la verdad es que las promesas de la presidenta son acciones que ya están en la ley, que más bien no han cumplido. Ejemplos: fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda, que haya una base de información forense y datos de identificación humana, iniciar la búsqueda inmediata de las personas, fortalecer la Comisión de Víctimas, eso ya está en la ley. Bueno, vamos a los cuentos 50, número 2. En su carta de buenas voluntades para fortalecer la búsqueda de personas, la presidenta también prometió reformar el Código Penal para equiparar el delito de desaparición con el de secuestro. No, bueno, pues este es un absurdo legal. El delito de secuestro supone la intención de obtener un beneficio político o económico por la privación de la libertad de una persona. En el caso de las desapariciones, lo que intentan los perpetradores es eliminar a la persona. Son cosas totalmente distintas que solamente demuestran el nivel de ignorancia de la presidenta en materia de derechos humanos. Así es esto. Bueno, más adelante vamos a ir a regresar con más cuentos 50. Mientras tanto, vamos rápidamente a un corte. Pero quédate en Mega Noticias, todavía tenemos mucho más aquí en Expediente CME.
Que le pongan micro al Chelis para que si hay algo directo a la mesita. Gracias por continuar aquí en Expediente CMN y vamos a seguir platicando este tema de la desaparición de las personas que ya vimos, es una crisis que nos ha rebasado como país desde hace por lo menos un cuarto de siglo, aunque es un fenómeno que lleva muchísimas más décadas. Pero bueno, para platicar un poquito más y poder entender realmente el contexto de esto, déjeme darle la bienvenida. Y me da mucho gusto recibirte, Leonel Fernández Novelo, director de Incidencia de Política Pública del Observatorio Nacional Ciudadano. Leonel, qué gusto saludarte, ¿verdad? Bienvenido a Expediente CMN, ¿cómo estás? Andrés, ¿cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias por la invitación, con mucho gusto de platicar con ustedes de este tema tan escabroso y tan triste para nuestro país. Muchas gracias por la invitación. Triste y preocupante, Leonel, porque bueno, tú desde el Observatorio Nacional Ciudadano, que además llevan muchos años trabajando el tema de incidencia delictiva, de resiliencia y todos estos temas de política pública, ¿qué es lo que ha fallado? ¿Qué es lo que ha fallado desde la visión del Estado mexicano justamente para poder atacar este asunto de la desaparición? Yo creo que son dos cosas. El primero es reconocer que existe un problema grave y que no está empezando ahorita. Es un problema que tenemos al menos unos 15 años con el problema fuerte y grave. Y segundo, que no existe una voluntad política para resolverlo más allá de las leyes, es decir, de tomar acciones puntuales que puedan resolver el problema desde dos puntos de vista. Desde el tema jurídico, por supuesto, es decir, desde encontrar quiénes son los culpables que están generando esos problemas, pero también desde el tema humano de las víctimas, de poder encontrar a las personas que están siendo desaparecidas. Tal parece que es un problema que no está directo con el gran tema de los homicidios, que también fue una crisis y sigue siendo una crisis, y que se han enfocado a resolver o tratar de resolver al respecto en materia de crimen organizado, etcétera, etcétera, pero se olvidaron que también existe un problema mucho más grave, que es el de desaparecidos. Y no han querido, de nuevo, reconocerlo y atenderlo con un enfoque de víctimas, de resolver el problema de víctimas. Que además es un tema que no se puede desvincular, ¿no? Porque, por ejemplo, si vemos las cifras de homicidio doloso, ¿no? Y que le encanta a este gobierno seguir insistiendo desde el sexenio pasado que el homicidio doloso va a la baja, va a la baja, va a la baja, pero al mismo tiempo la misma tendencia es inversa en el caso de las desapariciones. Entonces pareciera que ahí hay una idea, una pretensión de manipular las cifras y decir que están matando menos gente, pero la verdad es que están desaparecidos. Y si no hay cadáver, pues no hay homicidio, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Totalmente. De nuevo, se le salió de las manos. Yo creo que al principio sí hay una cuestión de falta de capacidad del Estado mexicano. Lo vemos desde el tema local. Las desapariciones se tienen que atender desde las policías municipales, desde las fiscalías estatales, que en el momento de que hay una desaparición que se anuncie, que las víctimas la denuncian como tal, independientemente del proceso jurídico, arrancar un proceso de búsqueda de las personas. Esto no sucede. La verdad es que no hay capacidades. Y dado que no hay capacidades y que el problema comenzó a crecer y a crecer y a crecer, pues el Estado no tiene más de otra más que voltear a ver en lo que sí puede de cierta forma controlar, que es el tema de los homicidios. Por supuesto que esto es un problema y de afrontarlo nos habla, y quizá por eso no lo reconozcan, de la gran capacidad que ha tenido el crimen organizado en sus múltiples facetas, que ya no solamente es el tráfico de drogas, de poder meterse en la sociedad y operar de forma negativa en diversas formas. Estos desaparecidos tienen pues muchas posibles orígenes, no solamente es ajustes de cuentas y como se platica o como se quiere ver que simplemente son ajustes entre grupos que así resuelven sus problemas y entonces desaparecen a los contrincantes, pero también ya tiene que ver con un gran problema de trata de personas, particularmente de mujeres, pero sobre todo del tema de desaparición de jóvenes que están siendo reclutados para el crimen organizado, que cumplen una función delictiva y que simplemente después son asesinados y escondidos por ahí. Y es que este gobierno no lo dice con estas palabras, pero es como si repitiera ese discurso del gobierno también muy lamentable de Felipe Calderón, que decía, pues nada, hay que dejar que se maten entre ellos, ¿no? O sea, es muy lamentable, pero también viene este tema, Leonel, de la desconfianza hacia las instituciones. Claro, las personas no denuncian a las policías locales la desaparición de una persona porque está la duda permanente
de que esas policías están involucradas con la desaparición. No denuncian ante la Fiscalía porque saben que la carpeta de investigación puede que la inicien, pero no hay garantías de que, de que haya una investigación clara, certera, profunda y que le dé respuestas a las familias. Totalmente, y ese es un gran problema en la gran mayoría de los municipios de nuestro país, en donde el problema es mayúsculo. Lo vimos en la nota anterior, el caso de Colima, un estado tan pequeño, hablar de que hay más de 1,800 desapariciones es una crisis absoluta. Simplemente un dato, durante la dictadura argentina, que más o menos se plantean 7 años, fueron 30,000 desaparecidos. Nosotros llevamos 4 veces más, y hay estados en los que tienen, como el caso de Jalisco, un número muy similar, sin existir una dictadura, sin existir un problema político como tal. Si no volteamos a ver que esta es una crisis ya política, ya de capacidades del Estado, pues entonces no sé en dónde estamos parados. Y como bien mencionas, en primer lugar, la confianza. Por 2 lados, porque en muchos municipios sabemos que existe este término de plata o plomo en donde los policías tienen que pues cooperar a la mala o tienen un acto de violencia en sus propias personas, o cuando realmente sabemos que pues, simplemente no van a poder tener esta capacidad para buscar porque están fuera de forma, no tienen la tecnología, no tienen el armamento, entonces estamos en muchas entidades y municipios en la total indefensión. No, y que bueno, y además no vemos una posibilidad de que esto pueda cambiar en el corto plazo. Y hay otro tema que también quería preguntarte, que es esta parte de, no hay otra manera de decirlo, Leonel, sino de displicencia del Estado mexicano. Al Estado mexicano no le importa el tema, no lo menciona, no lo habla, y la presidenta en todos esos casi años que lleva de gestión no se ha reunido con ningún colectivo de búsqueda. Porque es su gran debilidad y por supuesto el discurso de la Cuarta Transformación ha sido un discurso de mejora absoluta, de cambio radical, de ahora sí estamos bien, en palabras del presidente López Obrador. Entonces reconocer que esta es su gran debilidad y que no entienden ni por dónde comenzar a resolverlo, pues habla de que es mejor callarlo. Los 6 puntos que mencionó realmente, como bien mencionaste hace unos minutos, es más de lo mismo. No tenemos una acción puntual con indicadores que hable de que se va a resolver. Y la única alternativa está siendo, como mencionaste, con los colectivos de búsqueda que están haciendo el trabajo que el Estado mexicano debería de hacer con sus propios recursos, con el miedo que implica y como ya lo hemos visto también, siendo víctimas de homicidios y también de desapariciones a las propias familias que están buscando. Esto es una cloaca que nadie quiere destapar y que la ciudadanía mexicana, como siempre ha demostrado que es la que está en posición de resolver este tipo de cuestiones. Lamentablemente, pues no tenemos un Estado donde veamos que está comprometido, que realmente quiere ayudarnos a resolver este problema en ambos sentidos, en la prevención para dejar que sucedan, para evitar que sigan sucediendo, pero también en el encontrar estos 133,000 personas que lamentablemente están desaparecidas. Tenemos un registro forense de 72,000 personas que no han podido ser identificadas, casi la mitad de esta gran cifra, 72,000 familias que podrían tener un cierre y una especie de paz, si se le puede llamar así, y es totalmente cuestión de capacidad del Estado. Podemos comenzar por ahí, podrían hacer pequeños ejercicios y no tratar de que esto sea un problema que puede demeritar el trabajo de la 4T, sino al revés. En el momento que veamos que lo están trabajando a favor y que realmente están buscando la forma de atender a estas víctimas, pues entonces sabremos que el Estado sí está de nuestro lado. Sí, porque además paradójicamente el diseño de la Comisión Nacional de Búsqueda, pues hasta hubo esas ideas de poderlo exportar a otros países para que sirviera de ejemplo, por lo menos cuando arrancó Carla Quintana, y bueno, pues esto no lo vamos a ver. Pero bueno, como siempre, mi querido Leonel Fernández Novelo, director de Incidencia en Política Pública del Observatorio Nacional Ciudadano, es un placer platicar contigo. Gracias por estar aquí en Expediente CMN, pero regálanos unos segunditos, vamos a una sección de unas preguntitas rápidas, si te parece. Por supuesto, muchas gracias a ti. Vamos a De Bote Pronto. Esta sección, Leonel, se llama De Bote Pronto y es una dinámica muy sencilla. Yo te voy a plantear una idea para que tú me la puedas resumir en una sola palabra, o 2 tal vez, ¿te parece? De acuerdo. Bueno, vamos a jugar un poquito. Vamos a la pregunta número 1. ¿Cómo defines, Leonel, la estrategia de desaparecer a las personas desaparecidas? Triste y deficiente. Muy bien, vamos a la número 2. ¿Cómo llamamos a esto de ofrecer como acciones lo que ya está en las leyes y que no han cumplido? Atole con el dedo. Atole con el dedo, me gusta mucho. Vamos a la número 3.
Argumento del actual gobierno que dice que no desaparece personas. Incierto. Incierto, claro, no, tampoco han demostrado lo contrario. Bueno, vamos a la número 4. ¿Cómo llamas a esta idea de querer equiparar el delito de desaparición con el de secuestro? Es absurdo. Totalmente. Mi querido Leonel, muchísimas gracias por platicar con la audiencia de Expedientes MN. Seguramente nos veremos aquí próximamente. Te mando un gran abrazo. Andrés, con muchísimo gusto. Recuerden que pueden consultar nuestra plataforma de datos donde viene toda la información de incidencia delictiva, delitosmexico.onc.org.mx, donde podrán picarle ahí municipios, periodos y todo lo que ustedes necesiten. Información valiosísima, mi querido Leonel, muchísimas gracias. Nosotros vamos rápidamente a una pausa, pero no se despeguen de Mega Noticias, todavía tenemos mucho más que platicar aquí en Expedientes. Bueno, me salgo. Gracias. Bueno, mejor. Ah, perfecto. Ujú. Gracias. Perfecto. Gracias. Perfecto. Silencio. La desaparición de personas es una crisis de derechos humanos, ya lo viste, una crisis que tiene además muchas facetas, como el abuso policial. Uniformados que son el primer contacto ciudadano y que deberían de garantizar precisamente nuestra seguridad, pero en ocasiones son los primeros en cometer abusos. En México, la brutalidad policial es una realidad persistente que afecta a ciudadanos de todas las edades y condiciones sociales. A pesar de las denuncias y la indignación pública, la mayoría de estos casos quedan impunes. Entre 2015 y 2020 se presentaron 33.750 denuncias por brutalidad policial. Solo 373 fueron judicializadas y 172 concluyeron en sentencia condenatoria, lo que representa un índice de impunidad del 99.5%. Promedio, un policía en México se capacita en 6 meses. En 6 meses una persona teóricamente se vuelve especialista en el uso de la fuerza. De acuerdo con la investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, al solicitar información a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a sus dependencias estatales, descubrieron que se tramitaron 54.248 quejas contra instituciones de seguridad pública. Esto tenemos que tenerlo muy claro. Los policías no patrullan de igual forma las zonas residenciales ni andan con esas ganas de abusar de las personas en esas zonas donde saben que hay gente de dinero o gente influyente.
La corrupción y los diversos casos de abuso de poder presentes en las corporaciones policiales y militares que se encargan de la seguridad pública han resultado en una crisis que provoca la desconfianza en estas instituciones. De acuerdo con la investigación de la empresa Ipsos, de 29 países, México ocupa el segundo lugar en desconfianza ante sus instituciones de seguridad, solo por debajo de Sudáfrica. Los jóvenes tal vez salen adecuadamente preparados o no amañados. El problema es cuando ya se ingresan de facto a la corporación y entonces reciben las mañas de los policías viejos. La confianza en la policía mexicana ronda entre el 28 y el 37% de acuerdo con datos del INEGI y de Researchland. La percepción está marcada por una fuerte desconfianza relacionada con la corrupción, abuso de poder e impunidad a nivel social. La policía es vista como una institución débil en términos de integridad y profesionalismo. Mega Noticias, Alejandro Roltan. Y cuando una imagen dice más que 1000 palabras, estamos viendo aquí el cartón del monero Luis, donde habla, dice, pues, del tema de las desapariciones y claro, pues mejor fingir demencia, hacerse güeyes como dicen en el barrio y voltear para otro lado. Y justamente pues para entrar en detalle de este maravilloso cartón le doy la bienvenida a Óscar Manuel Rodríguez Ochoa, mejor conocido como Luis. ¿Cómo estás, mi querido Luis? Qué gusto saludarte. Hola Andrés, me da mucho gusto igualmente, muchas gracias, es para mí un gran placer. Un saludo a todos nuestros amigos, gracias. Al contrario, gracias por darnos la oportunidad de platicar contigo aquí en Expedientes. Y bueno, estábamos mostrando este cartón tuyo que nos encontramos y dijimos, este es un cartón muy adecuado para hablar del tema de desapariciones. Platícanos un poquito la historia de este cartón, mi querido Óscar. Muy bien, sí, claro que sí, con todo gusto. Bueno, pues siempre los caricaturistas estamos buscando la chispa ahí, ese punto donde nos damos cuenta de las verdades, de las realidades, ¿no? Así a través de la creatividad, bueno, nace este cartón, porque, bueno, sí, es el caso de que se desaparecen a los desaparecidos, pero yo creo que los primeros que se están desapareciendo son las mismas autoridades, lamentablemente. Y bueno, pues ahí está, siempre con humor, buscando un momento en que la persona no solamente ría, sino que también recapacite y reflexione sobre el tema. Que este es un tema muy complicado, ¿no? Porque pues hablar de desapariciones o hablar de tragedias humanas, pues es duro, ¿no? Para las familias, y tratar de mostrarlo de una manera lúdica, divertida, pues es mucho trabajo, ¿no, mi querido Luis? Sí, así es. Hay veces que inclusive son algunas noticias sobre fallecimientos. Y sí, definitivamente, la gracia está muchas veces radicada solamente en el dibujo, un dibujo simpático, pero bueno, cuando se puede y tenemos que tener el tacto, la inteligencia y el sentir necesario para que se dé esto, ¿verdad? Ese punto de equilibrio entre un trabajo de humor, pero un trabajo también muy serio que recapacite, como bien comento. Y bueno, pues ahí está el latino, esa es la puntería que el caricaturista tiene que estar afinando cartón tras cartón. La crítica social, la crítica política, desde el humor, es una labor bastante complicada, pero que también puede llegar a herir ciertas susceptibilidades, no solamente de la autoridad, sino también de las víctimas. ¿Qué tan difícil para ti es pensar en eso al momento de que vas a empezar a hacer el trazo? Bueno, aquí muy importante, sí, tenemos que tener la seguridad nosotros como moneros de saber lo que estamos haciendo, porque hay muchas voces a nuestro alrededor y claro, evidentemente no es darle gusto a todos, ni mucho menos, pero sí tener aquí la confianza en nosotros mismos de que como profesionales tenemos que saber tener ese tacto para poder llevar a cabo los trazos. Y sí, como bien comento, muchas veces pues sí hay algunas susceptibilidades que se hieren, pero es parte de también el crecimiento, el afrontar este tipo de escenarios, ¿verdad? Es parte de también ese ejercicio periodístico. Y bueno, ya si se enojan las autoridades, pues de eso se trata, ¿no? O sea, yo creo que el mayor éxito de un monero es cuando el funcionario se enoja por lo que dibuja, ¿no? Exacto, sí, lo que comenté hace poco, bueno, aquí la cuestión está en que el público es crítico muchas veces,
el público pues tiene sus propios comentarios, habrá voces a favor, voces en contra, pero lo malo va a ser cuando ya no nos hablen, que ya nadie opine nada de nuestros cartones. Ahí sí es de pensar esa situación, pero mientras las cosas se mantengan así, si hay crítica, quiere decir que las cosas van por buen camino. Así es, de eso vivimos, mi querido Luis, pero antes de que nos vayamos, ¿qué le dices a las nuevas generaciones de moneros? ¿Qué recomendación les das para que puedan tener ese momento de creatividad, pero al mismo tiempo de crítica? Claro que sí, primero que sean libres, que se liberan a sí mismos, porque muchas veces el miedo pues es la principal obstrucción. Entonces tenemos que romper con cualquier autocensura, atrevernos, y esa es la forma de abrir los canales de expresión, ¿verdad? Si vamos a estar sujetos, amarrados de las manos antes de que nos digan algo, pues la verdad las cosas no van a ir por un buen sentido, evidentemente. Entonces sí, con toda seguridad hay que abrir, hay que atreverse, hay que hacer las cosas tal y como nosotros somos, haciendo conciencia en la sociedad con nuestras formas muy particulares de hacer caricatura. Como debe de ser. Óscar Manuel Rodríguez Ochoa, mejor conocido como Luis, caricaturista, muchas gracias por estar en Expedientes y espero poderte ver próximamente. Al contrario, muchas gracias. Un abrazo, señor, claro y mientras vamos a más cuentos 50. Igualmente. Y cuando la realidad supera la ficción, pero sobre todo el choro político. Estos son los cuentos 50 y vamos rápidamente al número 3. La presidenta dice que su gobierno, otra vez, dice que no desaparece personas y hasta presumió una foto con familiares de víctimas de la guerra sucia de los años 70 y 70, hasta que estás viendo. Pues eso dice. ¿Pero qué crees? Pues que en lo que va de su gobierno, al 5 de septiembre de 2025, se tenía un registro de 24.532 personas solo desde que tomó posesión. El peor promedio de los últimos años, 71 desapariciones cada 24 horas. Con Calderón fueron 7, con Peña Nieto 15, con Andrés Manuel 24. Ahora son 70 cada día. Cuentos 50 número 4. La presidenta dice que le preocupa el tema de las desapariciones, que apoya a los colectivos de búsqueda. Bueno, eso dice, porque además de que no se ha reunido con ningún colectivo, tampoco les garantiza protección. Y esto viene desde los gobiernos anteriores. Entre 2012 y 2025, la Secretaría de Gobernación documentó 190 agresiones contra familias buscadoras, 97 amenazas, 35 seguimientos y vigilancias, 17 agresiones físicas, 9 desapariciones de familiares y 2 asesinatos. Así es esto. Gracias a Ricardo Martínez, analista de datos de Mega Noticias, por siempre ayudarnos con esta información. Nosotros terminamos Expedientes, pero como siempre, no nos vamos sin antes una breve reflexión. Cada día los colectivos de búsqueda salen a zonas descampadas, a morgues, a hospitales, cárceles, fraccionamientos y ranchos abandonados para buscar a sus seres queridos. Lo hacen sin apoyo de la autoridad. ¿Acaso una escolta de la Guardia Nacional o policías estatales? Lo hacen con sus propios recursos. Algunos han recibido entrenamiento que han conseguido por parte de organizaciones internacionales, pero casi siempre están en estas labores de búsqueda bajo la mirada vigilante y amenazante de personas armadas y nadie hace nada. Es la crisis de personas desaparecidas que parece no tener fin y ante una estrategia pésimamente diseñada, sin articulación entre los diferentes niveles de gobierno y sin que haya acompañamiento desde las fiscalías que integran malas carpetas y parece que solamente sirven para archivarlas. Y de las pocas carpetas que se judicializan, una mínima parte termina en juicio y la impunidad es de 97%. Hasta ahora ninguna autoridad hace mucho para dar certeza o no hace nada para dar certezas a las familias, darles justicia, reparación de daño y garantías de no repetición. Es una crisis de derechos humanos. Hasta aquí esta emisión de Expedientes MN. Yo te agradezco mucho que me hayas acompañado en este espacio donde hacemos periodismo útil que te sirva a ti y a tu familia. Gracias a Héctor Jiménez, que está al frente de este gran equipo de producción. Yo soy Andrés Solís, te invito a que te mantengas aquí en esta pantalla porque todavía Mega Noticias tiene mucho más para ti. Hasta la próxima. Muchas gracias.